del Señor, creyendo en su palabra, en su amor. Quiero sí cantar y orar, quiero ocupado estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, quiero ocupado estar en la viña del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y seguidores de este espacio. Anoche no estuvimos presentando el programa por una necesidad de hacer alguna visita pastoral en casa de unos hermanos que con mucha solicitud reciben la palabra y hablamos de las cosas de Dios, y tenía que estar allí y no puedo estar en dos lugares a la vez. Y sí, extrañé este espacio donde compartimos la palabra cada noche. Pero hoy estamos nuevamente aquí reunidos para estudiar la Biblia y adelantar un pasito más en este caminar con el capítulo extraordinario de aquel mensaje de Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles, que está en Mateo 24. Hoy vamos a estudiar por lo menos 2 versículos o 3 que van llegando ya al ocaso, a la conclusión, al final de este capítulo 24, donde hemos aprendido, hemos disfrutado y hemos experimentado cosas extraordinarias. El tema de hoy y el de mañana van a terminar el recorrido que hemos hecho por este capítulo 24 de San Mateo, y hemos aprendido muchas cosas lindas. Vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo dirija este tema, me acompañe a mí al presentarles la palabra, y ustedes también puedan recibir orientación, consuelo y seguridad en las palabras de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú has contestado nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestros reclamos, con mucha solicitud, con mucha paciencia y bondad. Y a lo largo de nuestra vida hemos vivido conformes, pacientes, confiados, porque tú estás ahí. No quiero ni imaginar qué será cuando se cierre la gracia y hasta los creyentes pierdan toda sensación de la compañía y de la presencia del Espíritu Santo, porque sencillamente se habrá cerrado toda comunión y habremos quedado con nuestra última voluntad esperando el juicio. Oro, Señor, para que en esta hora tú nos fortalezcas a todos, nos des ánimo, nos enseñes tus verdades, tus caminos, y que tus palabras reverdezcan en nuestros oídos como si fuera la primera vez, y aprendamos lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. Es una pena el desconocimiento que muchos creyentes llevan y experimentan por no pasar tiempo estudiando la Biblia y orando y buscando una comunión contigo. Quisiera, Señor, que abras este canal de comunicación en sus corazones y que nosotros también podamos sumarnos a ese grupo y cada día orar más, leer más tu palabra. Qué diferente vida tendríamos. Oramos por los enfermos, oramos por los enfermos regulares de nuestra congregación, y estamos orando también por aquella pequeñita Daniela que se está debatiendo entre la vida y la muerte hace 3 meses después de su nacimiento,
que tú tengas algún propósito especial, que tú revitalices ese cuerpecito afectado por tantos males con que ha nacido, y si es tu divina voluntad, que tú la devuelvas a la vida. Padre, estamos orando por cada persona que va a escuchar tu palabra, que pueda abrir su corazón y recibir el mensaje alentador de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, confiados que el Espíritu Santo nos va a acompañar en la presentación de este pequeño mensaje. Te pedimos estos favores con toda humildad, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El capítulo 24 de San Mateo, toda la explicación profética, todo el mensaje, todos estos laberintos de señales y de presagios del segundo advenimiento de Cristo a la tierra, que el hombre ha llevado siempre en mente, han quedado aclarados, más que aclarados en este mensaje extraordinario de San Mateo 24. Hoy vamos a tocar 2 o 3 versículos que van dirigidos específicamente a los que predican, a los pastores, a los que enseñan la palabra. Y la gente, cuando va a acontecer algo importante, ya sea en el medio geográfico, en el ambiente, en el medio ambiente, hay agencias noticiosas que informan a la población de qué está pasando, cómo está sucediendo y qué efectos puede causar en las vidas de las personas que están en el curso de ese huracán, de esa tormenta, lo que sea. Cristo también está muy preocupado porque los pastores, los ministros, los que predican la palabra, enseñen al pueblo correctamente. Por eso es que hace un énfasis, hace un paréntesis en todas estas señales y se dirige a los predicadores. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un predicador? ¿Qué solemne responsabilidad de pregonar las buenas nuevas con claridad, con fidelidad y con autenticidad bíblica? No puede un pastor, no puede un predicador, y de eso vamos a hablar mañana. Hoy vamos a hablar de la parte positiva y mañana vamos a hablar de la parte negativa de muchos predicadores. Qué importante es que pongamos atención al mensaje para darlo tal y como lo recibimos. Hoy vamos a leer el versículo 45 y dice el versículo 45: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí tenemos una alegoría, una parábola, una enseñanza. Cristo dice, ¿quién es aquel? O sea, ¿quién es esta persona? Pero dice, ¿quién es este siervo? Fiel. Se requiere mucha fidelidad, se requiere mucha transparencia, mucha humildad, porque el Evangelio, la predicación del Evangelio, estamos predicando una palabra que es poderosa. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo y cuando estamos predicando recibimos cierta luz de Dios invisible, cierta gloria de Dios que el Señor pone en aquellos que predican con respeto, con decencia su palabra, para que la gente se sientan atraídos, lo atiendan, lo escuchen en ese momento. Siempre recuerdo los momentos en que Moisés bajaba de la montaña a estar con Dios y su rostro resplandecía con tanta fuerza que había que cubrir su cara con un velo. Esa era la resultante de haber pasado tiempo conversando con Dios. Se supone que los pastores, los ministros, los predicadores pasen también tiempo con Dios orando en algún momento del día o de la noche, o del día y la noche. El predicador debe estar en oración. De esta manera identifica su espíritu, identifica su alma con Dios, se somete a la autoridad divina, asume una posición de reverencia y de respeto, y el Señor a este tipo de persona lo llama siervo fiel. Qué interesante. En este versículo 45 dice, ¿quién es aquel siervo fiel?
y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, incluyendo sus hijos, su esposa, su familia, quizás sus padres ancianos. O sea, ¿quién es ese dichoso? ¿Quién es ese honroso hombre que Dios ha puesto sobre su casa, sobre sus bienes, para que les dé el alimento a su tiempo? Estamos mirando la perspectiva de Dios en aquellos que predicamos la palabra. Por eso no nos podemos inventar historias, no podemos manipular a la gente, no podemos salirnos del guión de Dios, no podemos estar tropezando con tradiciones y con fantasías y con locuras y con disparates que la gente dice e incorporarlos a nuestra predicación. Y si hay una cosa interesante es cuando vemos a un pastor, a un predicador que va por el texto bíblico y se pasa al otro versículo, hace una explicación y va al otro versículo. No hay mejor mensaje que ese. Quiero decirte que antiguamente en las sinagogas no se permitía una homilética, una explicación aparte del texto. Sencillamente todo el mundo llegaba, se sentaban en la sinagoga, el rabino o la persona indicada abría las Sagradas Escrituras y leía una porción bíblica, y todo el mundo tenía que estar en un nivel de concentración y de consagración que el Espíritu Santo les revelaba el discurso, el sermón, la aplicación, y todo eso que hoy hacemos nosotros lo hacía solamente el Espíritu Santo. En ninguna sinagoga se hacía una explicación y se le daba vuelta por aquí y por allá. Fíjense que cuando Cristo en una ocasión toma el podio en una sinagoga y lee aquella profecía de Isaías sobre sí mismo, lo único que él dice cuando termina es: hoy mismo se ha cumplido esta profecía. Y al decir esto, querían despeñarlo, querían tirarlo por un barranco para abajo. Ahora, hoy nosotros presentamos la palabra, recibimos instrucciones cómo predicar, cómo poner ejemplos, cómo buscar un contexto, cómo hacer una comprobación bíblica, cómo citar un pasaje importante de la investigación bíblica de grandes autores, y hacemos un sermón y lo preparamos y lo presentamos. Pero este sermón tiene que mantener el guión, tiene que ser completamente bíblico. Si el sermón no es completamente bíblico, si no tiene base bíblica, hay una frase que alguien dijo: observe cuántas cosas dice su predicador que no son bíblicas. Si hay una cosa que debemos estar cuidadosos, atentos, como quien está desactivando una mina, es cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Esto que tenemos escrito en páginas de papel, con tinta de imprenta, que le llamamos Biblia, es la palabra de Dios escrita. Con qué solemnidad, con qué respeto se tiene que tomar cada texto, cada versículo. ¿Cómo es posible que haya predicadores, pastores, hombres de Dios, entre comillas, que se atreven a decir y a descartar partes de la Biblia que ya no hay que tenerlas en cuenta? Y algunas de ellas son sumamente delicadas y peligrosas. Y estos señores se atreven a... Yo quiero decirles que el creyente debe ser un estudioso de la Biblia, un conocedor de la palabra, porque la palabra es el alimento espiritual del creyente, es el alimento. No te puedes considerar creyente si tú no tienes contacto con la Biblia. Tú eres un oyente. Te gusta ir a la iglesia, te gusta escuchar lo que dicen, es un ambiente bueno para ti, eres un oyente. En algunos lugares, en algunas escuelas importantes donde se requiere cierta edad para entrar, a veces algunos niños, algunos menores aventajados los dejan participar como oyentes. Están ahí, pero no son considerados alumnos de esa clase. Están como oyentes. No sé en cuántas iglesias habrá personas que están como oyentes. Escuchan, entran, salen, pero siguen igual porque no comulgan, no interactúan, no beben de la fuente que es la palabra de Dios. Dice: ¿quién es aquel siervo
fiel y prudente, a quien el Señor puso sobre toda su casa, sobre sus hijos, sobre su esposa, que quedó en casa, sobre los padres, sobre los suegros, sobre sus primos. O sea, ¿quién es ese hombre fiel que se le puede confiar tanto? Aquí el Señor Jesucristo está dando la importancia del predicador, del que enseña, del que presenta la palabra de Dios. Dice versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lo dejó con una responsabilidad y la cumplió todo el tiempo. Bienaventurado, porque el Señor va a regresar y lo encuentre haciendo eso, enseñando la palabra a su tiempo, cuidando de todos los bienes del Señor. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bueno, muy feliz, muy dichoso. Algunas fuentes indican que quiere decir 7 veces feliz, o sea, completamente feliz y dichoso. ¿Qué dicha tiene aquel hombre que lo dejaron haciendo un trabajo y lo cumplió cabalmente, no se corrompió, no se pervirtió y presentó la palabra a su tiempo? Cada vez que le tocaba predicar, predicaba. Cada vez que le tocaba enseñar, enseñaba. Cuando tenía que aconsejar, aconsejaba. Cuando lo requería en algún lugar para presentar la palabra, lo hacía. Bienaventurado ese siervo prudente y fiel, que su Señor va a regresar y lo va a encontrar haciendo el trabajo que le encomendó. Bendito sea Dios. Ahora, hay que entender que todo predicador, todo pastor, toda persona que enseña la palabra, tiene que involucrarse en un proceso que tiene una base. Nuestra predicación, como dije antes, no puede ser personificada. No puedo salirme del guión, tengo que estar sobre una base. Vamos a buscar un texto bíblico muy interesante que va a apoyarnos esto. Está en Efesios capítulo 2, versículos 19 en adelante. Vamos a leer esta cita bíblica y vamos a reconocer la importancia de el que predica. Hay mucha gente que le gusta predicar, jóvenes que ya quieren comenzar a predicar en las iglesias. Bendita esas iglesias que los jóvenes quieren comenzar a predicar. Pero tienen que saber sobre qué base nosotros predicamos. Dice el versículo 19. Así que, bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, presenta este mensaje. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, no eres uno que llegó, no eres uno sin tierra, sin nombre. Ya no eres eso. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, la misma ciudadanía, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué mensaje más hermoso, qué cosa más linda. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí en el apóstol Pablo le da este mensaje, este bello reconocimiento a los que han aceptado la palabra de Dios. En quien, versículo 21, todo el edificio, ¿cuál es el edificio? La iglesia, el cuerpo de Cristo, la congregación, los miembros, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo tiene que estar la iglesia dentro del templo bajo el liderazgo de su pastor? Todo bien coordinado. ¿Cómo es el pastor? Un hombre fiel y prudente. ¿Y cómo es la iglesia? Una iglesia coordinada, una iglesia organizada, una iglesia unida, en quien, fíjense qué interesante el versículo 20, edificado sobre el fundamento, versículo 19, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Me había saltado este versículo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Dice, es un fundamento sobre apóstoles y profetas. ¿Qué apóstoles? 12 apóstoles. ¿Qué profetas? Los profetas que hablaron inspirados, movidos por el Espíritu Santo.
los profetas que Dios escogió, no el que dijo que es profeta, porque hoy amaneció con ganas de ser profeta y dice que ahora es profeta. Ah, no, ya no es más pastor, no, ya no es más pastor, ahora él es profeta. ¿Y quién le dijo que es profeta? Él mismo dijo que es profeta. Dice aquí el versículo 20, edificados, o sea, la iglesia está edificada sobre los apóstoles, sobre los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El mismo Jesucristo. Ahora vamos al versículo que me había saltado, que había tomado por equivocación. En quien, o sea, en Cristo, ¿no? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense qué secuencia, qué armonía en estos versículos. En la parte que estamos estudiando de San Mateo 24, dice que aquel predicador, ¿quién es ese pastor que se le puede llamar fiel y prudente? Tan fiel y tan prudente que puede estar al mando de toda la familia del Señor mientras Él está de viaje, mientras Él está ausente. Él le da la comida a su tiempo, tiene todo bajo control. Es un siervo fiel y prudente. Ahora, la prédica de un siervo fiel y prudente es una prédica basada en un fundamento, que es el fundamento apostólico. La fe de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que convivieron con Cristo, los que recibieron el seminario de 3 años de Cristo para entender cómo pastorear los ovejas. Ustedes se recuerdan, casi al final de la vida de Cristo en la tierra, él tiene un diálogo con Pedro, porque Pedro le negó 3 veces públicamente, y ahora él públicamente lo confronta y le pregunta varias veces si lo ama. Pedro, ¿tú me amas? Y cuando Pedro le decía que sí, que lo amaba, el Señor le decía, apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Tener paciencia, cuidar de ellas, estar con ellas, llevarlas a pastar, llevarlas a tomar agua, llevarlas a la sombra a descansar y traerlas de vuelta al redil antes que sea muy tarde y se te pueda perder alguna. Entonces el pastor trabaja sobre un fundamento, el fundamento apostólico, y sobre la profecía, la palabra profética. Muy interesante. Dice el versículo 22 y último de esta porción que estoy leyendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo. O sea, el pastor es importante que sea fiel, que sea prudente. El pastor es importante que dé la comida a su tiempo. La predicación del pastor tiene que estar basado en la doctrina apostólica, de ahí la palabra apostasía. Apostasía quiere decir cuando se niega la fe apostólica, cuando se niega la enseñanza de los apóstoles, cuando se niega la predicación apostólica. Quiere decir apostasía, cuando se empiezan a introducir herejías, falsas doctrinas, mentiras que se han diseminado fácilmente entre el pueblo de Dios. Entonces esto se llama apostasía, cuando se abandona una práctica bíblica, cuando se abandonan mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Eso se llama apostasía. Entonces, dice aquí que toda la iglesia es un edificio que va creciendo y que se va edificando para morada de Dios y morada del Espíritu Santo. Qué interesante. Así que dice el Señor en estos 3 versículos que hemos leído en San Mateo 24, ¿quién es ese siervo fiel y prudente que está al frente de toda la casa y le da la comida a su tiempo? O sea, un énfasis importante para que los pastores prediquen la palabra de Dios, enseñen el verdadero evangelio de Jesucristo. Y yo quiero decirte, hermano, que los falsos pastores y los falsos predicadores tienen muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica duele, arde, afecta el espíritu, contrista a la persona. Todos tenemos una norma moral pecaminosa. Nos permitimos cosas, nos permitimos pensamientos, nos permitimos expresiones, nos permitimos conductas que para nosotros están bien porque hay otros peores. Sin embargo, la norma de conducta la
expone el Señor en su palabra es una norma santa. Nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. ¿Qué cosa es santo? Consagrado, limpio, habiendo dejado el mundo, sus pasiones, sus malos deseos. Nosotros renunciamos a la vida pecaminosa, intentamos vivir cada día una vida en Cristo, renunciando al mal, en oración, en comunión con el Señor, sanando nuestro espíritu y buscando justicia. Esa es la norma del cristiano, ese es el propósito del cristiano. Ahora, los pastores que predican falsas doctrinas omiten el texto bíblico, el texto que llama la atención, el texto que hiere, el texto que te lleva a arrepentirte, a arrepentirme, y empiezan a predicar teorías de prosperidad, teorías de declaraciones, y si yo declaro va a suceder esto, y si yo declaro aquello va a suceder, lo que tú declares con tu boca. No sé de dónde sacaron ese texto bíblico, no está en la Biblia. Lo que tú declares con tu boca va a suceder. Eso es un disparate, porque el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. De la boca del hombre no sale nada. Más bien dice en la Biblia que de la boca, del corazón salen malos pensamientos, corrupción, vanidades, orgullo, miseria. Así que dichoso, fiel, prudente es el título que recibe aquel predicador que da la comida a su tiempo, que presenta la palabra de Dios como viene en el texto íntegro y está respondiendo a ser un vocero del reino de la gracia. Que Dios te bendiga, que seas de las personas que estudia la Biblia, que la conoce bien, para que cuando haya un parlanchín o un hablador o uno que dijo lo que quiso decir, tú puedas decir en tu corazón: eso no está en la Biblia, yo voy a seguir a Jesucristo. Es un momento difícil, que el justo vivirá por la fe. No hay edificios, no hay presencia de predicadores en estos momentos. Cada quien va a vivir por su fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga y que seas de los que decida hoy mismo comenzar a leer la Biblia y tener más conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Tu palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hacemos bien en levantar la vista y mirar esa luz, en la luz de Dios. Oramos para que el Espíritu Santo nos aclare y nos traduzca toda la enseñanza, toda tu palabra santa, y esto puede revivir nuestras almas tristes y confundidas en este mundo de pecado. Oramos para que esta palabra de esta noche que tú has transmitido pueda llegar a los corazones sedientos que necesitan aferrarse a algo sólido en los momentos donde hasta el piso se está moviendo, que tu palabra nos dé un asidero seguro. Nos ponemos en tus manos, Señor. Esperamos tu misericordia, tu sanidad, tu protección con toda humildad y respeto. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.